resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, miércoles 6 de agosto, jornada caliente en el Congreso, dentro y fuera, con marcha de distintos sectores. Ya está transcurriendo la sesión porque hay quórum, hubo quórum con 135 diputados presentes, así que ya están sesionando en este momento. Habla Martín Tetaz en esta sesión especial convocada por la oposición que busca la ley Garrahan y de financiamiento para las universidades que la semana que viene, al menos algunos sectores, la CONADU por ejemplo, comienza un paro de una semana a partir del próximo lunes y con el quórum ahí, 135 lograron. Los bloques de Unión por la Patria, de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, que es el bloque de los radicales sin peluca, Facundo Manes, lo que conduce Martín Lustó de alguna forma. Claro. La Coalición Cívica y la izquierda están tratando, todavía ahora entiendo que están en la parte de todas las cuestiones de privilegio y todas esas situaciones ahí, hasta que empiezan a tratarse los proyectos, pero con el objetivo la oposición de darle media sanción al proyecto de emergencia en pediatría y residencias, básicamente apuntado al Garrahan, como venimos diciendo, pero no únicamente al Garrahan, y la de financiamiento universitario. No se van a tratar los vetos presidenciales de esta semana a las leyes de aumento en jubilaciones, de moratoria previsional y de emergencia en discapacidad, dado que no fueron incluidos en el temario del día, van a quedar para otra sesión. Hay un cálculo ahí de la oposición de ver si dan o no dan los números para blindar esos proyectos y rechazar los vetos. Para eso necesitan los 2/3 de la Cámara, tanto en diputados como en senadores. Mientras tanto, afuera en las calles, los jubilados vuelven a movilizarse, como todos los miércoles. Ya desde temprano hay un fuerte vallado de las fuerzas de seguridad alrededor del Congreso, marcando un poco el tono con que el gobierno permanentemente responde a la protesta social. Ayer reprimieron personas con discapacidad, hoy probablemente, ojalá que no, pero probablemente vuelvan a reprimir como cada miércoles a los jubilados y a quienes los acompañan. Todavía es temprano, no es el horario de represión de Patricia Bullrich, que es más bien cerca de las 4 de la tarde. Sí, ¿no? Esa es la... Así que bueno, estaremos atentos ahí para lo que vaya sucediendo, el minuto a minuto. Y además es la primera marcha de los jubilados luego del veto de Milei al aumento de jubilaciones. 2,5 kilos de carne le negaron y de la moratoria previsional. Bueno, pero además se suman los médicos, los trabajadores y la comunidad del Garrahan, los trabajadores estatales del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y de la Dirección Nacional de Vialidad, dos organismos que fueron reestructurados por decreto por Milei, y también los docentes universitarios nacionales, entre otros sectores que se están sumando a la movilización. Por ejemplo, también abuelas de Plaza de Mayo, que convocaron a movilizar al Congreso para exigir la preservación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Hay un comunicado de abuelas que exigen a los legisladores y legisladoras la preservación del Banco Nacional de Datos Genéticos y de todos los organismos perjudicados por el ejercicio abusivo de la delegación de poderes, dice el comunicado de abuelas. También pedimos la sanción de las leyes de emergencia para todos los sectores que están siendo vulnerados, firma Abuelas de Plaza de Mayo este comunicado. Así que la oposición tratando de lograr las leyes Garrahan y de financiamiento universitario, que ya anticipó Milei que también va a vetar. Ustedes recuerden que el orden macro de la Argentina, la estabilidad fiscal, financiera, económica, política y social, el destino de la patria está atado a que se sostenga el ajuste a los trabajadores del Garrahan, a los docentes universitarios, a los jubilados, a las personas con discapacidad, a lo que, como bien ustedes saben, es la verdadera casta en la Argentina. Sí, claro. Y en eso sostiene Milei el orden macro, ¿no? Con una sesión caliente en diputados. ¿Quién está hablando a esta hora? ¿Está Martín Tetaz? Dame un minuto de Tetaz en vivo a ver qué está pasando en diputados. Con más de la mitad de lo que yo genero gracias a ese capital humano, recompone, termino pagando, si usted hace la cuenta bien, señor presidente, termino pagando en impuestos entre 8 y 10 veces lo que me dio el Estado en mi formación universitaria. No tengo ningún problema, lo celebro eso, me parece bien, estoy dispuesto a pagarlo, a pesar de que no me gustan tantos impuestos en Argentina, pero entiendo la lógica. Ese es el tipo de inversiones que necesita la Argentina para poder desarrollarse. ¿Quiere decir entonces que pueden hacer cualquier cosa las universidades con ese dinero? Por supuesto que no. Por eso en nuestro dictamen pusimos un artículo muy importante para garantizar
que todos los años las universidades sean auditadas. ¿Sabe por qué, presidente? Porque el hombre es muy bueno, pero cuando lo controlan es un poquito mejor. Perdón, Martín Tetaz está citando a Perón, Sí, a Perón, mirá. a Juan Domingo Perón. Una cita de Martín Tetaz de la Unión Cívica Radical. No creí estar viva para ver esto. Esto acaba de pasar. ¿Qué pasó? Citó a Perón. Es tan insólito este país que va a hacer 40 segundos al Congreso y te está cita, pero. Sí. Dije, dame un minuto. Fue dame muy un minuto de aleatorio, diputado. Aleatorio total. Está pasando en vivo y de repente te encontrás con Martín Tetaz citando a Juan Domingo Perón. Las cosas que nos ofrece la política por estas horas. Mientras también hay mucha tensión, mucha rosca. Ustedes saben, por ahí no es parte de la agenda principal de Maldita Suerte, pero por estas horas se están cerrando las alianzas para las elecciones nacionales, legislativas de octubre. Tenés hasta mañana a la medianoche, este jueves a la medianoche, el cierre de alianzas. Después, el 17 de agosto, la presentación de las listas de quienes van a ser candidatos a diputados y senadores, según el distrito. Ya contábamos ayer el acuerdo para ir juntos, o más o menos. Sí. Por lo menos para ir dentro de, ¿no? El PRO dentro de La Libertad sí. Avanza. Juntos es mucho decir para el PRO. Sí. Porque le dieron 2 lugares y un poco de respeto, o ni siquiera, al macrismo. 2 lugares en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? No. Quinto y sexto en la lista de diputados nacionales. Ni hablemos de lugares para el Senado, que también renueva la capital federal este año. Pero además ni la deferencia. Digamos. Había pedido 2 lugares entre los primeros 6 y le dieron el quinto y el sexto. Ni siquiera dale el cuarto para disimular el cuarto y el sexto. Cuarto y sexto. Claro, para decir no le di los últimos 2. O sea. No, realmente estamos asistiendo a un momento dramático del PRO, por lo menos del PRO que conduce Mauricio Macri, porque después hay también tensiones con el PRO. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, el diputado nacional Oscar Agos Carreño fue habilitado por la justicia de Córdoba para hacerse cargo de la presidencia del PRO. Mauricio Macri había intervenido el PRO de Córdoba, producto también de las negociaciones que hay por estas horas. Pero me decía el otro día Oscar Agos Carreño, del PRO, que dice: parece que la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires ya vimos lo que pasó con el PRO. El PRO perdió en la ciudad, que además es su bastión de origen. Ahora, con esta sumisión total y absoluta en la provincia de Buenos Aires, ya lo habíamos visto. Pero hay dirigentes del PRO en otras partes del país que dicen: che, nosotros acá todavía tenemos intendencias, tenemos concejales, tratamos de aspirar a gobernar la provincia. Entonces, esta sumisión total que sucede en el AMBA, nosotros no la queremos en nuestras provincias, dicen algunos dirigentes del PRO. Algo similar había dicho, por ejemplo, Nacho Torres, gobernador de Chubut, que era, nosotros, todo bien con lo que decida el PRO a nivel AMBA, pero todavía tenemos, algunos de nosotros, aspiraciones políticas como parte del PRO. Bueno, por estas horas habrá que ver qué acuerdos hay también en otras provincias. Van juntos en La Pampa también, va a ver qué pasa en Córdoba, en otros distritos, ¿no? Como que la interna que quedó en el PRO son los 2 que entregaron el partido, que son Bullrich y Macri, digamos. Sí. Esos son los 2. Bueno, que es un poco el problema que están teniendo en Córdoba. Hay dirigentes que están más referenciados en Patricia Bullrich y que, del PRO queda el sello en algunos casos, o la pertenencia de alguna trayectoria pasada, pero claramente estamos viendo en algunos casos la capitulación de Mauricio Macri frente a La Libertad Avanza. Especialmente lo que estamos viendo acá en la ciudad de Buenos Aires, que es su distrito, es como el lugar de origen en el que gobierna todavía el primo, Jorge Macri. Y habrá que ver por estas horas también qué destinos toma la UCR, según el distrito, si hay acuerdos o no con La Libertad Avanza y con el PRO. Por ejemplo, el caso de Córdoba también está por estas horas muy como convulsionado, todo lo que está sucediendo en la política provincial. También dentro del peronismo, por lo general, salvo algunos casos, hay que dejar transcurrir algunas horas más, por lo general, en la mayoría de las provincias cierra como Fuerza Patria sin sorpresas, ¿no? En todo caso, la atención va a estar más en el cierre de listas. Quiénes van a ser los candidatos, los lugares y demás. Pero en la mayoría de las provincias parece haber acuerdo, salvo algunas tensiones de último momento. Pero mientras tanto, volvemos acá a la realidad, a la vida real de las personas y los trabajadores en la Argentina. A partir de hoy paran por 48 horas los trabajadores del CONICET, con una acampe y movilización en el Polo Científico, acá en Palermo, sede de lo que fue en algún momento el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
¿Sigue estando el parque? ¿Viste que había un parque Sí, al lado? está. ¿Está todavía? ¿Está Sí, mantenido? está. ¿Había unos juegos ahí para los pibes? Más bien no. La respuesta es ¿No no. llevarías a tus pibes a ese parquecito? No, sí, eso era un lugar tan hermoso, porque Muy además lindo, los muy juegos emulaban diferentes, digamos, partículas. Tenían referencias científicas, digamos. Científicos, claro. Y- Había una cadena de ADN. Me acuerdo, Bueno, sí, había fue. era todo referenciado a la Era muy lindo ese ciencia, parque. hermoso. En un momento, bueno, dejó de Claro. estar cuidado. Como todo, como la ciencia Sí. en general, ¿no? Pasé hace un ratito por ahí, todavía no había mucha gente. Decíamos que, bueno, es un día difícil porque también el epicentro está en el Congreso, pero Claro. bueno, esto es una jornada de 40, o sea, son 2 jornadas, 48 horas, por lo que esperan que a partir de la tarde-noche empiece a haber más gente, sobre todo porque va a haber bandas que van a tocar, porque va a haber una charla debate, porque los científicos y científicas, trabajadores y trabajadoras van a pernoctar en el polo Pasan la noche ahí, científico. claro. Esta jornada de lucha también está ocurriendo en diferentes lugares. Recién me escribían desde Córdoba, Ajá. donde hicieron una feria de ciencias ahí en la Plaza San Martín, donde hubo mucha gente también. O Eso sea, está esto está pasando ahora ahí en ocurriendo. Córdoba. Claro, está Ajá. ocurriendo en diferentes partes del país también, no solamente acá. Bueno, según los datos publicados por el INDEC, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación perdió 4.040 empleos públicos en el primer semestre de 2025, nada más. Solo en el primer semestre de 2025, 4.000 empleos, donde más de 1.000 de esos puestos corresponden particularmente, especialmente al CONICET, es decir, que hubo una caída de casi el 6% del total de la planta. La consigna es muy concreta. Que no sea esta la última generación científica de la Argentina, ¿no? En ese estado de alerta está el sistema de ciencia y bueno, ya están reunidos ahí. Son apuntados no solo el Gobierno Nacional, sino especialmente el presidente del CONICET, Daniel Salamone, y el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, que es Darío Genua, Sí. que son las dos autoridades señaladas por el personal, especialmente, ¿no? El personal científico Sí. apunta contra ellos. Se suponía que hoy iban a estar reunidos ahí, tanto Genua como Salamone, Ajá. y todos los trabajadores estaban esperando a ver cuál iba a ser el resultado de lo que se supone que debe pasar con lo que nos contábamos ayer, con la cantidad de becarios, son más de 1.500 becarios que terminan, digamos, su beca ahora en ¿no? agosto, Claro, claro. y que tienen que ver si siguen en el CONICET, o sea, si digamos, pueden continuar sus investigaciones o si directamente los echan. Claro. Y también hay un montón de otra gente que concursó en el 2023 para entrar al CONICET y que todavía, que aprobaron y que están adentro, pero que todavía no tienen noticias acerca de cuándo van a poder ingresar. Así que estaban esperando también esas dos cosas. A ver, un minuto de lo que fue hace instantes nada más la conferencia de prensa este mediodía ahí en el Polo Científico. A ver. Desde que asumió Milei, las becas se han recortado, están cerrados los ingresos a la carrera de investigador científico y de personal de apoyo, y durante este mes de agosto está en juego la continuidad laboral de muchos compañeros y compañeras. Se está evaluando en este momento está el directorio de CONICET reunido evaluando el nuevo concurso de ingreso a la carrera de investigador científico, que es un poco el corazón del CONICET. Está en un punto intermedio entre la culminación de los años en que pasamos precarizados como becarios y becarias y tenemos la posibilidad de acceder a la planta permanente de investigación del organismo. Hoy la continuidad de esa carrera está en duda. Acá se está discutiendo si seguimos teniendo carrera de investigador o no. Se está discutiendo si se van a dar los resultados del concurso que ya fue evaluado. Todas las comisiones investigadoras de CONICET han evaluado las postulaciones de ingresos, en su gran mayoría de becarios y becarias que hoy están en CONICET, pero con becas que se terminan la semana que viene, que se terminan durante este mes de agosto. Bueno, ahí está lo que contabas, Gaby, ¿no? Sí, justo además el que, urgente la estaba, situación. el que estaba hablando es Gonzalo Sanserviño, que es el secretario adjunto de ATE CONICET y que, bueno, básicamente está explicando lo que nosotros contábamos ayer y que un poco resumíamos ahora. Y cuando decimos que el gobierno de Milei es una entrega permanente de soberanía en todo sentido, bueno, esto es un ejemplo. Es entregar también la soberanía del conocimiento, soberanía intelectual, soberanía científica, porque muchos de los científicos argentinos, bueno, otra vez se están yendo del país porque tienen ofertas laborales en otras partes del mundo. Sabemos, y no es por ser qué país hermano, pero sabemos muy bien que los científicos argentinos son muy valorados en el mundo
por su calidad. Pero por su la conocimiento. preparación, la preparación que Formación hay, de que le da digamos, el la Estado, formación, además. en la preparación que tiene acá la Argentina, digamos, Claro. con diferentes mecanismos, no solamente el CONICET, hay otros institutos muy prestigiosos que Sí. también dependen del Estado. No sé, Bueno, se lo me que ocurre estamos el viendo por Malbrán. estas horas en el fondo del mar, ¿no? El trabajo de los científicos argentinos. Y es paradójico, y lo contábamos ayer, pero me parece que vale la pena, porque Sí, como sí, dijo claro. la chica, el público se renueva, que, digamos, este nuevo decreto que firma el gobierno hace hincapié en la mirada únicamente economicista de la ciencia. Claro. Lo que Pero es... eso iba a preguntar. Digo, ¿hay alguna línea de investigación? Porque yo no escuché ningún científico, todos los científicos que escucho, digo, desde Raquel Chan, que produjo la semilla, que tiene la patente, la semilla de trigo que crece en todos los lugares. Habla, se está quejando terriblemente del recorte en la ciencia. Sí. Digo, no hay ningún... No. Ese discurso no se refleja en la realidad. No, de claro. que hay ramas de la ciencia que sí hay que apoyar, supuestamente, dice este gobierno. Ni Claro. siquiera eso. No, Bueno, no, es eso. ninguna. O sea, los que dicen es, ellos, digamos, del gobierno de Milei es, nosotros vamos a apoyar lo único lo que dé guita. Básicamente Sí, es eso. que es una la forma de- mirada economicista, digamos, de la ciencia. Pero que es una idea de país también, ¿eh? Pero- es una idea de país, no hay destino común. Pero que Cada uno se puntualmente, larga pero por Mati, su cuenta. puntualmente en la ciencia, eso refleja el desconocimiento que tienen. Porque si hay algo que tiene lo que uno o un Estado debería ser paciente, es en la investigación científica, porque lleva muchísimo tiempo. Y es algo que por ahí ahora no te repercute en nada puntual, pero con el correr del tiempo y avanzada la investigación, podés tener avances muy significativos que pueden implicar además una entrada, digamos, de guita muy importante Sí. para la Argentina con la venta de patentes, etcétera, Pero etcétera. claro, pero ahí creo que la clave es lo que decía Mati al principio, que el entreguismo de este gobierno se pone por encima de esa posibilidad de ganar guita. Porque si esas patentes pueden competir con patentes de Estados Unidos, ¿qué te pensás que va a hacer este gobierno? Privilegiar las de Estados Unidos. Bueno, por eso. No, por eso es una... es una entrega total. Pero sí. es una idea de país que tiene Milei. Para nosotros, horrible, pero es la idea que tiene de... no hay bien común, no hay una casa no hay común, destino sí. conjunto. No es que tenés que llevar la Argentina hacia algún lugar. No, es un no lugar. Es que, bueno, que cualquier cosa que pueda hacer el Estado, incluso aunque sea algo que le dé réditos Guita, económicos, guita, vamos a ponerlo en términos de guita, no, si hay algún sector privado, y especialmente si es de afuera, que Claro. se puede encargar de eso, metele hermano nomás. Metele Bueno, porque tranquilo. lo contábamos el otro día con el tema de las telecomunicaciones y con Claro. ARSAT. Y así con todo. Se va perdiendo soberanía, El plan pero nuclear. soberanía científica, soberanía nuclear, soberanía en telecomunicaciones, bueno, y es lo mismo. Y vos me preguntás, ¿si el ARSAT estaba perdiendo guita? No, Claro que no. claramente no. Bueno, mientras tanto, el gobierno totalmente desentendido de todo, por ejemplo, de qué pasa con los docentes en las provincias. Se retiró de la paritaria nacional docente y esto está generando conflictos en distintos distritos. Hay paro docente en Santa Cruz. Los docentes de Santa Cruz paran 4 días desde hoy por reclamos salariales y son cada vez más las provincias con el mismo conflicto. Los docentes de Santa Cruz hacen un paro de 48 horas hoy y mañana y otro paro de 48 horas el 13 y 14 de agosto. Con esta medida de fuerza, los docentes nucleados en el gremio ADOSAC, en conflicto con el gobierno de Santa Cruz, ya habrán alcanzado un total de 30 días de paro en lo que va de 2025, en un contexto de tensión permanente con el Ejecutivo Provincial. Además del paro, anticiparon una marcha provincial, una fecha que será informada próximamente. No solo en Santa Cruz, también en el otro extremo, en Jujuy, están realizando un paro de 72 horas que comenzó este martes. Ayer se cumplió la primera jornada de paro docente en Jujuy. El gobierno dice que no hubo adhesión, que la acatación fue mínima, hablan de un 13%, y para los gremios superó largamente el 60% de acatación el paro, según dijo el secretario adjunto de SEDEMS, Juan Carlos Córdoba, en la marcha de antorcha que se realizó ayer en la localidad de Libertador. En estas semanas, la docencia ya en Salta, Jujuy, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Misiones, Chubut y Chaco, es decir, 7 provincias están en conflicto, en distintas formas, de distintas medidas, con distintos tipos de medidas de fuerza, pero en conflicto ya 7 provincias y esto se empieza a expandir.
en rechazo a las propuestas salariales de los gobiernos provinciales y al retiro total y absoluto del gobierno nacional de la paritaria nacional docente. Todas ofertas, además, en su mayoría implican salarios por debajo de la línea de la pobreza, consolidando un deterioro cada vez mayor del salario docente y de las condiciones de trabajo en toda la Argentina. Y también hay crisis en las universidades nacionales, que se viene un paro de una semana la semana que viene. Atención, el lunes, una semana de paro en las universidades nacionales. En principio, la CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, anticipó un paro del 11 al 17 de mayo, como nos contó Gaby también hace algunos días. Por ahora es la CONADU. Por ahora CONADU histórica, y ¿no? hay, digamos, 25 gremios satélites, digamos, que están de alguna manera bajo el paraguas de CONADU y de CONADU histórica. Hay algunos otros gremios como FATUN que no están adhiriendo por ahora. FATUN integra la CGT, ¿no? Sí, por eso. Ahí está el compañero Richie, que digamos está bajo el paraguas de la CGT. Ellos van a hacer clases públicas explicando, digamos, la situación de las universidades, pero no adhieren a este paro que es muy contundente, ¿no? Sí, un paro de una semana Claro. completa, no sé, hace rato que no veíamos algo Bueno, así. sin ningún tipo de aumento en los últimos meses y a la espera de la votación hoy de la Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara de Diputados, los docentes, o algunos docentes, decidieron profundizar las medidas de fuerza. Cambiamos de tema. La Iglesia, durísima contra Milei, salió a criticar el plan económico. Dijo que ninguna medida puede considerarse exitosa si implica que los trabajadores pierdan su empleo o vivan con angustia e incertidumbre sobre su futuro. Es lo que afirmaron los obispos en una carta de la Conferencia Episcopal Argentina. Mañana es San Cayetano. En la previa de San Cayetano publican este documento en un mensaje que aborda varias de las problemáticas económicas y sociales que enfrenta la Argentina. Las autoridades de la Iglesia Católica apuntaron que en tiempos difíciles valoramos todas las formas de trabajo, el empleo formal, los emprendimientos familiares, la economía popular, el reciclado, las changas, bueno, todo lo que está bajo ataque también por estas horas. Escuchemos al vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, Máximo Jursinovich. La Iglesia siempre lo recuerda en San Cayetano, pero lo recuerda siempre. Una persona sin trabajo o una persona que se siente en duda o insegura en su trabajo es una persona que sufre muchísimas otras cuestiones que tienen que ver con la falta de sentido de la vida, muchas veces trae aparejado problemas familiares, desunión en la familia. Por eso, bueno, frente a situaciones donde la Iglesia va viendo que en muchos lugares quizá no se tiene en cuenta el trabajador o en algunos lugares que ya hay despidos, más allá, por supuesto, de predicarlo en todo momento, la fiesta de San Cayetano, una alerta. La Iglesia quizá no hace estadísticas o no tiene cuestiones que sean referidas a la coyuntura laboral más precisa. Ahora, vemos que la falta de trabajo empieza a ser un problema y se ve que muchas veces esto de que, por supuesto, se acompañan las decisiones buenas en lo económico, en la macroeconomía, por supuesto una economía que tiene que ser ordenada, pero como ha dicho muchas veces el presidente del episcopado, tiene que ser con la gente adentro, como hablaba el Papa Francisco de una economía con rostro humano, ¿no? Y el trabajo es un don muy preciado para la gente. Bueno, ahí está el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, el padre Máximo Jursinovich, hablando de todo bien con el orden macro, pero con toda la gente afuera, eso no es orden macro. No, vos tenés orden macro, ajustando jubilados, personas con discapacidad, Garrahan, universidades, todo lo que estamos hablando que está siendo fuertemente ajustado, y bueno, eso es un orden macro con todo el mundo afuera, y bueno. El texto fue difundido este martes, en vísperas de la festividad de San Cayetano, el patrono del pan, la paz y el trabajo, que encarna una de las celebridades más populares. Todos los años miles de personas se congregan ahí en el barrio porteño de Liniers. Ya, de hecho, ya hay gente a esta hora. Comenzó la vigilia de cientos de fieles que se congregan frente al santuario en Liniers. Ustedes vivían cerca de ahí, ¿no? Estaban Así, cerquita. a 4 cuadras. ¿Y han ido? ¿Han ido a eso? Sí, hemos pasado, yo he pasado varias veces. Sí. Sí, Mucha gente, y este año me parece que especialmente va a ser. Es muy significativo porque es bastante lineal, como uno cree que está el país. Bueno, lo mismo pasa en San Cayetano. Cuando la cosa va más o menos tranqui, no hay mucha gente. Ahora, como hay crisis como ahora, siempre hay mucha gente y suele acampar gente desde muy temprano, desde días anteriores, para tratar de llegar ahí al altar. Bueno, bajo el lema de la peregrinación con San Cayetano todos hermanos, los fieles empiezan allá a congregarse frente a este emblemático edificio ubicado ahí en la calle Cusco 150, donde se empiezan a formar largas filas de hombres, mujeres, niños, con carpas para pasar la noche también.
En la vereda ya se empiezan a realizar ollas populares. Y mañana, además, la marcha de la UTEP, que desde 2016 organiza la marcha de Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. La peregrinación vuelve a ser expresión también de unidad de distintos sectores ante un modelo económico que empobrece, que reprime, que abandona. Y en este caso, la convocatoria que impulsa la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, cuenta por segunda vez consecutiva con el apoyo y acompañamiento de la CGT. También reúne expresiones sindicales como las dos CTA, distintos movimientos sociales, campesinos, estudiantiles, hay distintas comunidades religiosas, organizaciones feministas como el Ni Una Menos, organizaciones de derechos humanos, múltiples actores del campo popular, todos juntos mañana para movilizar desde Liniers hacia Plaza de Mayo. ¿Y la CGT? Sí, claro, la CGT. Por un lado convocó Pablo Moyano y por el otro convocó Hugo Moyano en diferentes convocatorias porque parece que no hay forma de que estén juntos ahí. El año pasado pero van a estar, digamos. El año pasado también, y ya desde hace un tiempo que la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que es algo así como el gremio de la economía popular, el sindicato de la economía popular, o al menos así se definen, viene articulando o tratando de articular con la CGT. De hecho, muchos de los anuncios de la UTEP se han realizado en el histórico salón de la CGT. De Azopardo. De Azopardo. Lo que pasa es que, bueno, la CGT está ahora, cada uno tendrá sus consideraciones políticas sobre la CGT, además de todo en un proceso de renovación de autoridades. Entonces está medio ahí como en una cosa de reordenamiento. Y entonces las convocatorias son institucionales, casi de forma, y algunos dirigentes sindicales que sí, fuertemente convocan. De hecho, por fuera de la pasividad de la Central Obrera está ese frente nacional, multisectorial también y demás, de más de 70 sindicatos que hicieron su debut hace algunas semanas movilizando al Ministerio de Sturzenegger, que van a movilizar y convocan también a la jornada de mañana, que va a comenzar bien temprano, a las 8 de la mañana en Cusco y Rivadavia, ahí en Liniers, con la tradicional bendición de herramientas. A lo largo del recorrido habrá distintas postas. En el barrio de Flores se va a realizar ahí también un homenaje a Francisco con los curas villeros. En la iglesia de Flores. Exacto. Que era la iglesia de Francisco. Y en las inmediaciones del Congreso se empiezan ya desde temprano también a agrupar las columnas de los movimientos sociales, los sindicatos, las organizaciones de jubilados, estudiantiles y espacios feministas, con un acto central en Plaza de Mayo previsto para las 2 de la tarde, más o menos a la hora que mañana estemos comenzando. Así que ahí vamos a estar también. Van a leer un documento que ya nos anticiparon, el documento político difundido por las organizaciones denuncia una catástrofe social planificada, como aquello que decía Rodolfo Walsh, ¿no? La miseria planificada. El Estado ha interrumpido las políticas alimentarias y congelado el salario social de las trabajadoras sociocomunitarias en 78.000 pesos. De hecho, me contaban que ayer era el día en el que tenían que depositarles esos 78.000 pesos y tampoco lo habían hecho, o sea, ni siquiera les depositaban lo que es el salario social complementario, que es un derecho obtenido por ley, producto también de aquellas movilizaciones enormes, multitudinarias, durante los primeros años del macrismo. Sin alimentos ni reconocimiento, habla de las trabajadoras sociocomunitarias, ellas siguen sosteniendo la primera línea contra el hambre. Se reclama de manera urgente la actualización del salario social complementario y el reconocimiento laboral de estas trabajadoras. También en el plano productivo dicen que las cooperativas y unidades de la economía popular están siendo asfixiadas por la falta de inversión, la apertura indiscriminada de importaciones y la dolarización de insumos. La economía popular tiene distintas ramas, algunas están siendo especialmente afectadas, como por ejemplo la textil. Y bueno, también advierten sobre los dramas sociales, las violencias en los barrios, el avance en el narcotráfico, el abandono total del Estado. También convocó Estela, la convocatoria de Estela a la marcha de mañana de San Cayetano. A ver. En nombre de Abuelas de Plaza de Mayo, quiero recordar esta nueva jornada por la paz, pan, tierra, techo y trabajo, que no son palabras vacías, son palabras llenas de necesidad y derechos. Juntemos nuestras manos, alentemos a nuestro país a ser el que nuestros hijos soñaron. Gracias. Ahí estaba la convocatoria de Estela para la movilización de mañana. Nos ocuparemos seguramente mañana en el transcurso del programa de esta movilización que pinta enorme por el día de San Cayetano y la convocatoria a todos los sectores, a cualquiera. No necesariamente tiene que estar vinculado a la economía popular o a la religiosidad o a la Iglesia Católica, nada, simplemente cualquiera que quiera sumar, aportar y también de alguna forma acoplarse a los reclamos del sector. Va a estar mañana entonces la convocatoria en Plaza de Mayo. Cambiamos de tema. Atención con esto.
La policía de Bullrich entró violentamente a la planta de Seco en San Martín. La policía federal que dirige Patricia Bullrich entró por la fuerza a la central eléctrica que funciona en el predio del SEAMSE, interrumpió el funcionamiento normal del servicio, detuvo a por lo menos un trabajador. Ahora vamos a chequear si son más los detenidos. El abogado de los trabajadores denunció que están criminalizando un conflicto laboral. Piden ser reincorporados los trabajadores despedidos de Seco, que es una empresa acusada en la causa Cuadernos. ¿Se acuerdan de la causa Cuadernos? Sí, sí. Que denuncian, ahí en definitiva también, a los empresarios. Los trabajadores denuncian a los empresarios por criminalizar un conflicto laboral. ¿Qué tiene que hacer la Policía Federal ahí? Bueno, cuesta entenderlo, pero se lo vamos a preguntar a uno de los delegados de los trabajadores de Seco, Ariel Moreno. Ariel, buenas tardes. Mati Colombati en El Destape te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué pasó hoy, Ariel? ¿Nos contás? Sí, mirá, nosotros como todos los días vinimos acá a nuestro puesto de trabajo, a la central que está ubicada acá dentro del SEAMSE, en la zona de San Martín, José Alonso Suárez. Es una de las plantas que convierte energía eléctrica. El gas que se genera en las montañas de basura lo convertimos en energía eléctrica, o sea, es una central amigable con el medio ambiente, energías renovables, y nosotros sufrimos despidos. El año pasado 7 compañeros cerraron una planta similar de estas características, que denunciamos no solo los despidos, sino la contaminación ambiental que llevaban adelante con esta decisión. Tuvimos un año reclamando por la reincorporación de nuestros compañeros y denunciando que la empresa iba a seguir con más despidos. De hecho, hace 3 meses empezó a despedir hasta llegar a despedir a 30 compañeros de otro sector, del sector de emergencia, los que son llamados bomberos de la luz, que van donde hay cortes de luz, apagones, a restablecer el servicio eléctrico. Desde ese momento empezamos a recorrer, como veníamos haciendo, todos los lugares donde hay que ir a reclamar, a denunciar los despidos que fueron discriminatorios, ilegales. Tenemos compañeros despedidos que fueron delegados. De hecho, hay un compañero, uno de los delegados que se ve en el video, que cuando cortan el candado del portón, que estaba ahí como una cuestión, digamos, de prevención, porque acá estamos alrededor de una central eléctrica, no se puede permitir el ingreso a cualquier... Muy peligroso el operativo de la Federal, además, ¿no? Sí, de hecho, la denuncia penal que hace la empresa ya tuvo una derogación acá en Provincia de Buenos Aires, porque decían mentiras, decían que acá había una ocupación, y acá lo que había era un paro legal, democrático, votado por los trabajadores, y claro, que de esa manera nosotros llevamos el reclamo. 7 audiencias tuvimos en el Ministerio de Trabajo de Provincia de Buenos Aires, y esperando una respuesta a la reincorporación de nuestros compañeros, que bueno, no llegó, pero el día de hoy sí llegó un operativo enorme, más de 50 efectivos de la Policía Federal, mandados por Bullrich. Entraron violentamente, detuvieron a nuestro compañero delegado que estaba en turno. ¿Es al que tiran al piso? Despedido, ¿Es al que tiran al piso cuando entran? Es al que tiran al piso, Héctor Santillán, que bueno, no sabemos nada del compañero, está detenido, no lo podemos ver, estamos incomunicados con ellos. Yo estoy acá en la central, tenía que entrar a mi puesto de laburo, no me dejaron ingresar, y a los compañeros que están adentro están todos reducidos. Hay un compañero que se asustó, que subió arriba de uno de los tanques para que no los golpee la policía, y la policía con los bomberos Ariel, no permitieron que ingresen los abogados a ver la situación del compañero, y lo bajaron a los empujones, poniendo en riesgo su vida. Y bueno, y ahora están los compañeros acá detenidos, la planta está apagada. La denuncia penal que hizo la empresa decía que nosotros estábamos poniendo en riesgo el ambiente porque apagábamos la central, porque como te decía, esta es una central que genera energía del gas metano que se genera en las montañas de basura, y acá apagaron la central, está apagada en este momento. O sea, la excusa que decían que nosotros poníamos en riesgo el ambiente, una total mentira, porque la central estaba funcionando, estaba generando energía eléctrica. Ellos vinieron, la apagaron, pero además a los trabajadores que estábamos acá cumpliendo nuestras tareas nos trataron como delincuentes. Tenemos compañeros golpeados, hay 4 compañeros que están reducidos, uno que no sabemos el paradero, que está por acá, supuestamente con la policía, y lo llevaron detenido. Y yo estoy acá con mis compañeros en la puerta, que no lo dejan ingresar. Ariel, rodeado de Policía Federal, Ariel, de la seguridad acá del SEAMSE, Gendarmería. Ariel, perdóname que te interrumpa, pero para ratificar algunas de las cosas que estás diciendo entonces. En principio, la Federal continúa en el lugar y hay dentro de la planta trabajadores que están ahí de alguna forma sin
sin poder salir de ese Están lugar de trabajo. detenidos. Están detenidos. ¿Cuántos son los que están adentro? Acá estábamos nosotros generalmente en el turno de trabajo, somos 4 compañeros, están aparte los compañeros de mantenimiento, eran 6 en total los que estaban acá dentro de la planta, y esos compañeros están todos detenidos. ¿Y hay otros que se los llevaron detenidos? No, uno de los 6 Uno. está en un lugar que no sabemos, lo metieron, es el compañero que de entrada, asustado cuando rompen el candado y entran a las patadas, la policía es el que se interpone para que no lastimen a nadie. Claro. Es delegado, es mi compañero, yo soy delegado también, somos los 2 delegados acá de la planta, y bueno, lo detuvieron y no sabemos el paradero. Y Ariel, ¿qué pasó con el otro trabajador que me comentabas ahí que vimos algunas imágenes publicadas por Mariana Martín, un compañero también acá del Destape, que estaba arriba de uno de los tanques? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue esa situación? No, el compañero se asustó, él, imagínate que es un trabajador de los despedidos, pero el compañero tiene fueros gremiales, es una de las denuncias que nosotros venimos haciendo de la ilegalidad de los despidos, es Antonio Samaniego, es vocal de la FETERA, que es un sindicato que está dentro de la CTA, él estaba acá, como viene pasando hace más de 3 meses que venimos reclamando los despidos, los compañeros venían a ver cómo llevábamos adelante el paro, porque era legal el paro que estábamos haciendo nosotros, y se asustó por cómo la policía empezó a golpear a los trabajadores, cómo empezó a detenerlos, y se subió a un tanque para resguardarse, para que no lo lastimen, pedía que ingresen los abogados para que puedan ver la situación y que no lastimen más a ningún trabajador. Al abogado lo sacaron a empujones, Roberto Torres, compañero del CEPROT, lo dejaron ingresar acá, lo maltrataron, lo empujaron, lo amenazaron con llevárselo detenido, y al compañero subieron con bomberos, con la policía, y a los empujones arriesgando su vida, lo sacaron de arriba y ahora lo tienen detenido, no sabemos dónde tampoco. Qué loco eso, impresionante, ¿eh? Cuando decís del CEPROD es el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, ¿no? Sí. Es absolutamente irregular todo lo que estás contando. No entiendo, además de todo, y ahora quiero hablar unos minutos también sobre quiénes son los dueños, ¿no? Y quiénes son los empresarios. ¿Qué tiene que hacer las fuerzas federales, la Policía Federal de Patricia Bullrich en este caso? No termino de entender, teniendo en cuenta que es la provincia de Buenos Aires. Por jurisdicción, digamos. ¿Qué sentido tiene la participación de Bullrich o qué les dijeron? Es que en realidad hay acá una complicidad literal y clara contra nuestro reclamo, contra la huelga, contra el paro, contra la lucha de trabajadores. Eso es claro. Acá, mira, el CIAMSE es un lugar que es estatal, está a cargo de la provincia de Buenos Aires. La empresa SECO está dentro de ese predio que es la jurisdicción de provincia de Buenos Aires. La empresa fue a hacer una denuncia, ya hace 2 meses nosotros estamos con este reclamo, que pusimos bandera dentro de la central, estamos haciendo videos, o sea, difundiendo nuestra lucha, pues la central no estaba apagada, y la empresa hizo una denuncia penal, te decía, en la justicia provincial, y la justicia provincial determinó que todas las denuncias y todas las pruebas, supuestas pruebas, los inventos que hicieron para presentar la denuncia de parte de la empresa eran mentiras, y hubo un fallo en contra de esa denuncia penal acá en provincia de Buenos Aires. O sea, ya la empresa ya viene intentando, sacó una publicación también hace poco en IP, un medio patronal, donde denuncia que acá hay una toma ilegal, que estamos poniendo en riesgo el ambiente. O sea, acá estábamos los trabajadores cumpliendo nuestro turno, reclamando en solidaridad con nuestros compañeros despedidos, que eso no lo ocultamos, lo decimos en todos lados, que nosotros estábamos apoyando a nuestros compañeros, y eso es lo que estábamos haciendo acá. Ariel, sí, el dueño de SECO es Jorge Balán, que estuvo involucrado en su momento en la causa Cuadernos, declaró bajo la figura de arrepentido que pagó coimas en la causa de los Cuadernos y que en noviembre irá a juicio oral por cohecho. ¿Me contás más de quiénes son los dueños y qué vínculos están teniendo entonces con este conflicto? Bueno, sí, Jorge Balán es hoy dueño de Industria Juan F. Seco con su hermano. Ellos son los jefes máximos, digamos. Y bueno, y nosotros nos enteramos ya el 2017, por ahí, que era uno de los que estaban imputados en la causa de los Cuadernos. Lo que sabemos nosotros que esa imputación avanzó, que hace poco tuvieron un fallo en contra porque querían que lo juzguen, digamos, como pago de coimas, o sea, estaban buscando algún artilugio o algo así legal que
que no conozco bien, pero para zafar, pero lo que determinó la justicia es que va a ser juzgado como parte, digamos, de los que denunciaron pagos de coimas. Bueno, eso es lo que nosotros sabemos. Nosotros Claro. salimos a denunciar acá en Provincia de Buenos Aires, en todos lados, diciendo que estas empresas que están siendo investigadas por causa de corrupción, digámoslo literalmente, más allá de que no estén juzgados penalmente, salieron en todos lados. Es como el primo de Macri, Calcaterra, o sea, son todos empresarios que son bastante conocidos, que están protegidos por el poder, y esta es una muestra clara de eso. O sea, no va a investigar Patricia Bullrich como le prometió Macri a Jorge Balán en su momento, cuando cerraron ese acuerdo en la causa de los cuadernos, pero sí le mandó a la policía para pegarle a los trabajadores que estamos reclamando contra los despidos y por nuestro puesto de trabajo. Ariel, entonces está clara la complicidad que hay de los medios, de la policía, de todos los sectores para con esta patronal que hizo negocio con todos los gobiernos, que tiene negocio con todos los gobiernos, porque es una empresa que está radicada en Rosario, en Santa Fe, pero tiene negocios con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Edenor y del Sur, sobre todo. Durante todos estos años trabajamos nosotros ahí con el gobierno de la capital federal, pero en todo el país tiene más de 2.000 empleados, negocios que cierran por licitaciones públicas de todos los gobiernos que les ayudan a hacer lo que quieren, digamos. Nosotros estamos reclamando eso, contra los despidos y ahora, bueno, contra la represión y que liberen a nuestros compañeros. Estaremos atentos, nos mantendremos en contacto por cualquier novedad, Ariel, sobre todo para saber qué está pasando ahí con los trabajadores que permanecen en la planta y con quienes han sido detenidos. Sí, Gracias. Mirá, acá están llegando, nos comentaron, yo estoy adentro de la planta, pero afuera del CIAMSE, en la puerta del CIAMSE, está Miriam Bregman, Nicolás del Caño, están llegando sectores de derechos humanos, bueno, compañeros y compañeras que nos vienen acompañando y apoyando en nuestros reclamos, se están convocando, concentrando acá en la puerta para pedir la liberación de nuestros compañeros, para que cese la represión y para que nos den una respuesta del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires contra los despidos, que es lo que estamos reclamando nosotros. Estamos ejerciendo un derecho constitucional, que es el derecho a la protesta, y nos tratan como delincuentes, nos mandan más de 50 policías, nos pegan, nos sacan a los empujones, a las trompadas. O sea, esta es la situación que estamos viendo acá, así que a todo el mundo que nos quiera venir a acompañar y apoyar acá en el camino de Buen Aire, el kilómetro 6,5 en la entrada del CIAMSE, estamos concentrando a los compañeros ahí. Ariel, un abrazo, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Ariel Moreno, delegado de la empresa Seco. Ahí los trabajadores denuncian que los empresarios buscan atacar los derechos elementales de los trabajadores, romper la huelga, ¿no? El derecho a huelga, criminalizar la protesta, amedrentar a los trabajadores. ¿Qué tiene que hacer la Policía Federal de Patricia Bullrich en territorio bonaerense, interviniendo en una protesta, en una empresa? Es también para pensar qué está sucediendo ahí. Vimos también algunos dirigentes políticos, pocos, pero vimos acercarse al lugar, entre ellos Leo Grosso, que es ahí de San Martín, que fue uno de los que publicó temprano estos videos, y la presencia en el lugar también de Miriam Bregman y Nicolás del Caño, los dirigentes de izquierda, que la izquierda a vos te gustará más o menos, pero está siempre cerca de los trabajadores y donde están pasando los conflictos, ¿no? También. Amigos, hasta ahí las últimas novedades de lo que sucede en la Argentina. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? A ver, le metemos un poco de ritmo. Se conmemora hoy mismo un nuevo aniversario del bombardeo atómico en Hiroshima, un aniversario en un contexto realmente, ¿cómo decirlo?, llamativo, ¿no? Es desde la ceremonia oficial lo que hicieron es pedir reforzar el compromiso global, bueno, si es que existe, ¿no?, el compromiso global con el desarme nuclear. Nada, es un contexto más inestable que nunca, por lo cual el llamado a la paz, sin lugar a dudas, resuena o debería resonar con especial fuerza. Ahora de Hiroshima nos vamos a Washington, donde continúa la guerra comercial. Entraron en vigencia los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos a Brasil, un castigo que no es comercial, que es político, lo venimos hablando, que tiene que ver con el juicio contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. El canciller Mauro Vieira habló de pragmatismo a modo de anhelo, ¿no?, en el diálogo con Washington, el mismo pragmatismo que según él permitió dejar a salvo de esos castigos, de esos aranceles, esos gravámenes, unos 700 productos
que incluyen, por ejemplo, aviones, combustibles, minerales. No está claro, considerando la postura ideológica de Donald Trump, que la prisión domiciliaria dictada hace apenas unas horas contra Bolsonaro ayude, ¿no? En ese sentido. Otro castigo político, tampoco es comercial, es más bien político, es el que decidió imponer Estados Unidos a la India. En ese sentido, Trump anunció un 25% adicional a las importaciones desde ese país, que enfrentará entonces gravámenes del 50% en total, 25% que se suman a lo que ya se había anunciado unos días atrás. La medida debería entrar en vigencia en un plazo de 3 semanas, digo, y hablo en potencial porque ya sabemos que siempre algo de último momento puede suceder con Donald Trump. En todo caso, es en la represalia, y de eso también estuvimos hablando la última vez que se anunciaron gravámenes, aranceles contra la India, es en la represalia por la compra de petróleo y equipo militar ruso. Mira. Bueno, hablando de Rusia, justamente mientras todo esto estaba sucediendo, el enviado de Donald Trump para Rusia y Medio Oriente, que se llama Steve Witkoff, se encuentra en Moscú negociando con el Kremlin en relación a Ucrania. Parece ser que el reloj está corriendo, ¿no? Quedan poquitas horas para que venza finalmente el ultimátum que puso Donald Trump a Vladimir Putin. El ultimátum es: o hay tregua en Ucrania o habrá más sanciones. Witkoff dijo que las conversaciones fueron muy útiles y constructivas, aunque no se hizo ningún anuncio concreto. Y terminamos finalmente en Gaza. El plan de ocupación total de la Franja de Gaza sigue en la mesa. De eso también estuvimos hablando ayer y le estamos dando seguimiento. Mañana jueves se va a reunir el Gabinete de Seguridad israelí para tomar una decisión al respecto, para tomar una decisión sobre la toma del enclave, que tendría consecuencias catastróficas, para retomar las palabras de las Naciones Unidas en estas últimas horas. En concreto, esa expansión llevaría al ejército israelí a tomar el control de los poquísimos territorios donde aún no hay presencia militar israelí continua. Estamos hablando de más del 70% del enclave palestino bajo control total de las fuerzas israelíes, ¿no? Y en esos territorios donde no hay una presencia continua todavía, bueno, allí se amontonan 2 millones de personas, que son aquellas que todavía sobreviven hacinadas y también hambrientas. Cada día tratamos de traer la palabra de alguien que puede hacer una diferencia en el debate público. Hoy traje la palabra de David Grossman, que se dio a conocer en la realidad el fin de semana pasado, que ha tenido mucho impacto. Estamos hablando de uno de los escritores más importantes de Israel. Estamos hablando también de lo que muchos consideran como una referente moral, una voz muy crítica de la ocupación también del gobierno de Netanyahu, que además en su historia personal de vida ha perdido a su hijo en la guerra del Líbano en 2006. Unos días atrás, entonces, dijo en una entrevista con el diario La República: durante muchos años me negué a utilizar esa palabra, la palabra genocidio, ¿no? Pero ahora, con las imágenes que he visto, con lo que he leído y oído de las personas que han estado allí, ya no puedo contenerme. Con inmenso dolor, con el corazón partido, debo constatar que está ocurriendo delante de mis ojos un genocidio. Esto está pasando mucho, ¿eh? Sí, son cada vez más. Especialmente las últimas 2-3 semanas. Absolutamente. De hecho, hay 2 organizaciones de derechos humanos israelíes, una que se llama B'Tselem y la otra se llama Médicos por los Derechos Humanos, que por primera vez, unos días atrás, de forma pública, acusaron al gobierno de Benjamín Netanyahu de llevar adelante un genocidio. Hay también dicho desde Israel. Desde Israel. Claro. Son importantes esos testimonios porque podemos entender, digo, a nivel humano, que eso genere muchos conflictos, llevar adentro toda la historia de un pueblo muy castigado, del Holocausto, y también ser testigo del genocidio que está sucediendo en Gaza. Entonces son muy valiosas esas voces. Hay otra figura israelí que estuvo hablando en los últimos días, que es el historiador Omar Bartov, que es uno, además de ser historiador, es uno de los mayores
mayores expertos en temas de holocausto, genocidio, que también lo nombró como tal, hablando de un genocidio. Esa fue la nota del New York Times. Que Exactamente. hizo muchísimo ruido. Muchísimo ruido. New York Times, que tiene mucho alcance, te puede gustar o no el diario, es un diario de alcance internacional, publicó ahí una columna llamando el genocidio por su nombre, y también una jurista israelí que se llama Orit Kamir, que en Israel mismo, en el diario Haaretz, dijo directa, y esto es muy fuerte, dijo ella, voy a citar textualmente: lo que está ocurriendo en Gaza es una traición a las víctimas del Holocausto. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. De 14 a 17 horas. En El Destape 1070. Resumen al que vamos redondeando, como siempre lo hacemos